Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana la bendita presencia de Dios, su Santo Espíritu, nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite iniciar un día más lleno de misericordia, una oportunidad de cambiar, una oportunidad de reparar nuestra vida, porque en Cristo, queridos hermanos, todas las mañanas, todos los días, hay una oportunidad que Dios nos da. Hay una oportunidad de enderezar nuestra vida. No importa, querido hermano, qué tan mal estés, qué tan mal estén pasando las cosas. Lo importante es recapacitar, lo importante es volverse a Cristo, lo importante es dejar el pasado, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, porque nuestro Señor, hermano, no rechaza para siempre. Él siempre da la oportunidad de buscarle, Él siempre da la oportunidad de entregarnos, Él siempre da la oportunidad de volvernos a Él. Todavía tenemos tiempo de volver a casa, todavía tenemos tiempo de arrepentirnos, todavía tenemos tiempo de reparar nuestro camino, porque la voluntad de Dios, querido hermano, es que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Aquellos que tienen el anhelo y el deseo realmente de cambiar, si algo que les redarguye en el corazón es que, hermano, vuelvan a los pies de Cristo. Es importante que entienda que el mensaje que estamos llevando hoy, hermano, es vuelve a casa. El mensaje que estamos llevando hoy es pídele perdón al Padre. Nuestro Padre Celestial es tan grande en misericordia que nos ayuda, hermano, a volver a conectarnos, a volver a estar con Él. No importa qué tan grande sea el pecado. La Escritura nos enseña que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Quiero hablarles un poquito, hermano, que precisamente de lo que estamos hablando, de que en Cristo, querido hermano, en Cristo todo está pagado. Que lo único que tenemos que hacer en el Señor es volvernos a Él, reconocerlo y apegarnos y obedecer su bendita palabra. No hay cosa más que lo único que tenemos que hacer en Cristo, hermano, es obedecer su palabra. Porque la Escritura nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en Romanos 10:17 dice que la fe entra por el oír y el oír el mensaje. Eso representa que el mensaje realmente es sin fe. Fe sin obediencia. Si fe sin obediencia no agrada a Dios, hermano. Sin obediencia a la palabra, nadie puede agradar a Dios si realmente su fe no es obediencia. Fe en las Escrituras no es creer. Fe en las Escrituras es hacer lo que está escrito. Eso es fe. Por eso Romanos 10:8 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Y salvo es socorro, ayuda. Cualquier situación que esté pasando el hombre, si está en Cristo, hermano, Dios va a meter las manos. Por eso es importante que nos ayude a compartir. Es importante, hermano, que nos ayude a transmitir, porque buscamos que unos entiendan la salvación, la importancia del ponerse a cuentas con el Señor, la importancia de volver a Cristo. Es importante que aquellos que han alcanzado madurez estén siempre pendientes, hermano, buscando una manera de evangelizar, de llevar el mensaje a aquellos que realmente necesitan volver a casa. Pidiendo al Señor en esta mañana una palabra de bendición, una palabra que nos acerque al Señor. Hermano, vino esta palabra a mi corazón sobre la importancia de que en Cristo pagó por todos los redimidos. En Cristo, hermano. Todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, pero todo aquel que esté en Cristo es un redimido. Y todo aquel que esté en Cristo, todo es pagado por Él. Todo es recibido gratis. Todo aquel que esté en Cristo no tiene que pagar nada. Todo el que esté en Cristo, hermano, Cristo ya pagó en la cruz. Pagó por todo, por toda y por cada una de nuestras bendiciones. Así que no tenemos que pagar nada, porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo está vigente en aquellos que han creído en Él, en aquellos que creen en Él. Cuando nosotros necesitamos una bendición de Dios, una ayuda de Dios,
no tenemos que pagar nada. Nada, querido hermano, porque entonces estaríamos anulando el sacrificio de la cruz, en el cual Él pagó por cada una de nuestras bendiciones, por cada una de las ayudas, por cada una de las cosas que Dios hace y sigue haciendo en nuestras vidas. No hay necesidad de pagar nada, solamente arrepentimiento y creer en esa bendita palabra. Qué tan difícil es decir y aceptar y decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado. Qué tan difícil es decir: Señor, voy a ser obediente a tu palabra, voy a reparar mi camino. Es todo, hermano, lo que tenemos que hacer. Y al recibir nosotros, al aceptar que Dios tiene la razón en su palabra, que es el único que salva, es el único que ayuda, es el único que, hermano, que puede auxiliarnos en cualquier momento, entonces la bendición de Dios se desata. Entonces la bendición de Dios, acuérdense, hermano, que Dios nos ha llamado a bendición y no a maldición. Por eso en esta mañana debes de decir: Señor, yo recibo toda bendición de parte de ti. Pero quiero que entendamos que la bendición de Dios no es aquella que recibe bendición, recibe, y esta bendición es para ti. Esta bendición, hablándose de lo terreno, hablando de lo material, hablándose de lo que tenga que ver con el cuerpo en sí, como hermano, como belleza, como algún accesorio, como algún vestido, alguna prenda. No, sino toda bendición primeramente es al alma. Que el alma sea prosperada, que el alma sea llena y revestida de la gracia, sea revestida de la imagen de Cristo. En Corintios 9, 1 Corintios 9, versículo 16, estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos de falsos ministros, de falsos profetas, que estarán comercializando con las almas, estarán comercializando con todo lo que Cristo dejó gratis. Estos no sirven a Dios, estos son servidores del diablo, estos no son de Cristo, hermano, porque viven para agradar a los hombres y no a Dios. Dice en 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Mire, yo veo tres cosas que dice que son gratuitamente y que solamente son aquellos para los que aceptaron y recibieron a Cristo, hermano, en su vida, y que la bendición de Dios, cualquiera que fuera, estaría sobre su vida. Tres cosas. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si de mala voluntad, la comisión se me ha encomendada. Dice, hermano, la cual pues es mi galardón. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número de almas. Qué tan importante es que todos tenemos la obligación, tenemos, hermano, se nos es impuesta la responsabilidad de evangelizar, de llevar almas a Cristo. Pero qué tan importante es, hermano, realmente saber evangelizar, realmente traer a los hombres a los pies de Cristo. Qué tan importante es anunciarles que Cristo ya pagó por cada una de sus bendiciones, por cada una de sus necesidades. No hay nada que hacer, solamente que reciba al Señor, que se confiese, hermano, que confiese la palabra de salvación, que reconozca que tiene que caminar con el Señor para que esas bendiciones les alcancen. Pero acá Pablo dice, hermano, que este evangelio debe de ser gratuitamente. Pero qué tan importante entonces entender que el bendito evangelio no puede cobrarse. Qué tan importante es entenderles que, hermano, que este evangelio, que aquel que cree en este evangelio, hermano, toda bendición se abre. Toda bendición se abre contra todo aquello que ha llevado maldición. Toda bendición a aquellos que han de heredar el reino de Dios.
hermano, toda bendición se derrama en aquellos que han creído en el Evangelio. Hay que decirles que no hay nada imposible escritos en la palabra que no se cumpla, que todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Por eso es importante entender, hermano, que el Evangelio no debe decorarse, porque al creer en la palabra, todo, hermano, toda bendición se hace una realidad. Aquellos que han de entrar en el reino, que este Evangelio no es terreno, no son letras, no son letras humanas, sino que Dios mismo las dictó, es la voz de Dios, hermano. Por eso en Deuteronomio 28 dice que si escuchamos atentamente la voz del Señor, que dice estas bendiciones nos alcanzarán. Hay que decir, hermano, que este Evangelio tiene poder. Es un Evangelio de poder. Es un Evangelio, hermano, donde toda bendición se abre para aquel que cree. Toda bendición, hermano, toda bendición contra aquello que es maldición. Anulando toda maldición. Por eso nos enseña, hermano, que es necesario que en este tiempo, querido hermano, este Evangelio sea predicado, anunciado gratuitamente, que todo aquel que cree en él recibe bendición de parte de Dios, recibe la ayuda de parte de Dios, dando a entender, hermano, que en Cristo, en el Evangelio, Cristo ya pagó por los redimidos. Cristo ya pagó para que todo aquel que cree en él, hermano, se derrame esa bendición. Pero qué tan importante es entenderlo, hermano. La importancia de creer en la palabra, la importancia de evangelizar, la importancia de llevar a Cristo a los pies, mi hermano, llevar al hombre a los pies de Cristo. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Vino Jesús predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha acercado, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces vino pidiendo. El Evangelio es arrepentimiento. Arrepiéntete. Hermano, ¿quiere una sanidad en esta mañana? ¿Quiere que Dios le sane? ¿Quiere que Dios sane esa herida? ¿Quieres que Dios le dé libertad? ¿Tiene alguna dolencia, alguna enfermedad? Por eso es importante, hermano. Yo creo que en esta mañana Dios hará milagros, hará sanidades, hará libertades. Yo creo que en esta mañana Dios va a hacer algo, hermano, en tu vida. Y no estoy actuando, hermano, como aquellos falsos profetas, hermano, que se levantan y esta mañana el Señor te dice y él, no. Sin arrepentimiento no hay sanidad. Sin creer en la bendita palabra, sin obediencia en la bendita palabra, hermano, no hay milagros, no hay bendición de parte de Dios. ¿Qué es lo que queremos entender, hermano? Que si usted quiere abrir, que el reino de Dios se abra para favor, hay que obedecer la palabra. Si quiere usted un milagro, una sanidad en tu vida en esta mañana, simplemente acepta a Jesucristo como tu Salvador y verás cómo el poder de Dios, hermano, obra para milagros, obra para sanidad. Dios quiere sanarte hoy en esta mañana. Dios quiere liberarte en esta mañana. Dios quiere hacer algo en tu vida en esta mañana para que veas, para que logren ver, hermano, que todo aquel que cree en Él no tiene necesidad de comprar nada, no tiene que traer nada a los pies de Cristo, solamente su vida. No tienes nada porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya pagó por los redimidos. Cristo ya pagó por aquellos que iban a creer en Él. Cristo ya pagó por aquellos que lo iban a seguir. En Él todas las bendiciones están escritas. En Él todas las bendiciones se cumplen. Y si hay alguna maldición, poderosa es la sangre de Cristo para quitarla. Poderosa es la sangre de Cristo para limpiarla. Poderosa la sangre de Cristo, hermano, para sanar toda herida, para liberar, para sanar, para hacer milagros. Poderosa es la sangre de Cristo, o sea, poderoso es el sacrificio de la cruz. Cristo ya pagó por los redimidos, haciendo un sacrificio en la cruz para todo aquel que cree en Él, recibieran toda bendición, querido hermano.
Por eso cuando Cristo vino y dice, el reino ya ha acercado. Pero no solamente llevaba por delante el mensaje del arrepentimiento. Pero vean lo que dice en Lucas, versículo 10, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga delante y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No solamente es un mensaje de arrepentimiento, sino un mensaje, querido hermano, un mensaje de que toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello, hermano, que esté obrando para maldición en la vida de un creyente, querido hermano, sea quitado en el nombre de Jesús. Sea quitado, hermano. Sea quitado, porque el reino de Dios no solamente el arrepentimiento causa sanidad, el arrepentimiento causa libertad, el arrepentimiento causa salvación en el alma. Por eso, hermano, ver a un creyente arrepentido es ver a un corazón a un creyente humillado, un creyente necesitado. Y Dios no rechaza. Dios es tan grande en misericordia y compasivo con los hombres, que aquel que lo ve clamando, lo ve rogando, solamente le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esto dice en Romanos 10:8, dice, solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo. Solo tienes que creer que Él es la salvación. Y salvación significa ayuda, significa socorro, significa auxilio. ¿Quién es el único que puede ayudarte? ¿Quién es el único que puede meter la mano en un momento de gran necesidad? ¿Quién es el único, hermano, que llega cuando más lo necesitas? ¿Quién es aquel que puede, hermano, obrar ahorita de la noche a la mañana? Que puede hacer que las cosas, hermano, la sanidad, un milagro, una dolencia, algo, aún en un lecho de muerte, aún, hermano, en un momento de desesperación de un hijo perdido, una hija, un esposo, una esposa, en un momento perdido suceda un milagro. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que cree que Cristo es la solución. Por eso dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Dice en Romanos 10, versículo 10 y 11. Todo aquel que confiesa, pero que el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El único que puede librar. Por eso quiero entenderle que el que está en Cristo, Cristo pagó por los redimidos, Cristo pagó por los rescatados, Cristo pagó para aquellos que los que hayan de creer en Él reciban toda bendición en el momento que abrieran la boca. En el momento que expresaran ayuda, la bendición de Dios se iba a derramar. Y la bendición, hermano, quiero aclararle, ven, es alguien que levanta al hombre, hermano, de su angustia, de su aflicción, de su tristeza, de su dolor, de su enfermedad. La bendición es, hermano, volver al hombre sano, tanto de mente, de alma y de cuerpo. Por eso, hermano, nos enseña que estas buenas cosas iban a venir, hermano, sobre los hijos que han de creer, aquellos que iban a entrar y poseer en el reino de los cielos. El evangelio fue enviado, hermano. Ese evangelio del reino era enviado, hermano, para que todo aquel creyera, la bendición se derrame sobre su vida. Diciendo que una enfermedad en Cristo, mira, hermano, quiero que tengan ustedes que en Cristo ya no tienes nada que comprar. No tienes nada que hacer absolutamente, sino doblar rodillas. Dobla tus rodillas y delante de Él, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce la verdad, hermano, y dice que confiesa, porque dice la Escritura que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Pero también la Escritura nos enseña, querido hermano, que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. En Cristo lo único que tienes que hacer para alcanzar una bendición de Dios es doblar tus rodillas y reconocer que el único que puede ayudarte, el único que puede salvarte, el único que puede hacer las cosas en una mayor necesidad en tu vida se llama Jesucristo, el único que murió y pagó por todas
por todas, hermanos, las bendiciones, para que todo aquel que en Él, toda maldición, todo aquello que afecta la vida de un creyente, se vaya en el nombre de Jesús. Para que tenga poder el sacrificio de la cruz, para que tenga poder, hermano, que Cristo no murió en vano y no resucitó en vano, sino que tiene poder el sacrificio de la cruz. Porque si algo, la misma escritura nos enseña, si algo de dos cosas imposibles en Dios, es que mienta y que no cumpla lo que promete. Dios no miente, Dios cumple lo que promete. Segundo, la segunda cosa que es gratuita, querido hermano. Ya vimos entonces que Dios no cobra ni por un milagro. Solamente lo único que tenemos que hacer es doblar rodilla y confesarlo como nuestro Salvador, confesarlo, hermano, y pedirle ayuda, que tenga misericordia de nosotros. Y en ese momento, querido hermano, el milagro va a suceder. Pero también vemos, hermano, pero esto es para que suceda un milagro. La segunda cosa gratuita, Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y la Escritura dice que por gracia dice, sos salvos. Somos salvos por su gracia. Somos salvos. La misma Escritura dice ahí en Efesios que estando muertos, nosotros muertos en pecado, os dio vida juntamente con Cristo. Dice en Efesios 2:5, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, hermano, que estando muertos, dice su palabra, nos dio vida juntamente con Él para poder ser salvos, querido hermano. Entonces, si algo, querido hermano, otra cosa es gratuita. La salvación de nuestra alma es gratuita. La salvación y el perdón y la limpieza de nuestros pecados. No importa, querido hermano, qué pecado hayas cometido. No importa qué pecado hayas hecho. Es grande la misericordia de Dios. Es grande la compasión de Dios para volverte a Cristo. El hombre soberbio, el hombre arrogante piensa que nunca ha pecado. Pero hay gente, hermano, que sabe que necesita, que sabe que la situación de su vida es por causa del pecado y que no puede salir. Esta mañana te exhortamos y decimos que por la salvación de tu alma, que por un perdón de pecado no tienes que hacer nada, simplemente es arrepentirte. La sanidad es por arrepentimiento. El pecado, la salvación del alma es por arrepentimiento. Pídele perdón a Dios por tus pecados. No importa cualquier situación que hayas hecho, por muy fuerte, arrepiéntete. Vuelve a los pies de Cristo. No importa, querido hermano, qué tan grande sea lo que siente en tu corazón. Ve y ponte a cuentas con el Señor. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, porque Cristo pagó por los redimidos, para que todo aquel que se acercara a Él y creyera en Él y lo confesara a Él como Señor, fuera perdonado. No solamente fuera perdonado, sino que también recibiera la bendición del reino, sanidad, milagros, libertades. Todo en Él está, hermano, porque Cristo en Cristo ya pagó. No hay nada que hacer, nada. No hay nada, porque si no, sería nula. Aquellos que estarían anulando, querido hermano, estarían anulando el sacrificio de la cruz. Hay quienes estarían anulando el poder de la cruz. Estarían anulando el poder del sacrificio de la cruz. Y estos son hombres hechiceros, hombres brujos, que estarán anulando, estarán quitando el poder de la bendita cruz. Lo único que tienes que entender es que Cristo ya pagó por los redimidos, que en Cristo ya pagó. ¿Quieres un milagro?
Arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, obedece el Evangelio. ¿Quieres la salvación, el arrepentimiento de tus pecados? No tienes que hacer más nada, solo confesar a Jesús como tu Salvador. No tienes que hacer nada. Cristo pagó para que la salvación, para que, hermano, la cruz de Cristo no sea vana. No sea vana, querido hermano. No se ha hecho, hermano, no. Vean lo que dice en Primera de Corintios, querido hermano. 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo que ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, ¿cuál predicación? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, por los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Que la cruz de Cristo no fue en vano, que la cruz de Cristo tiene poder todavía, que la cruz de Cristo, el sacrificio de la cruz todavía tiene poder, hermano, para sanar, para hacer milagros. No tienes que hacer nada. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por un milagro. Cristo ya pagó por una sanidad. Cristo ya pagó, hermano, por una libertad de vicio, de esclavitud, aún de seres endemoniados. Querido hermano, no tienes que hacer nada. Cristo ya pagó. Solo tienes que doblar rodillas, arrepentirte. Un milagro va a suceder en esta mañana. Solo tienes que arrepentirte y la salvación llegará a tu vida. Hermano, porque en Cristo ya pagó, para que el hombre que creyera en Él recibiera una bendición. La bendición es, aún la salvación es una bendición, porque es algo bueno, es algo bendito de las cosas de Dios. El tercero, hermano, la tercera cosa que veo yo que es gratuita. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente de la vida es la fuente de la sabiduría. La fuente de la sabiduría. Porque si algo nadie puede comprar, es la sabiduría de Dios. Por eso la Escritura dice que en la sabiduría del mundo nadie conoció a Dios, nadie agradó a Dios. Porque en cuanto no conocen a Dios, hermano, ¿cuál es la tercera? La sabiduría para conocerle a Él. Pues se les da a alguien solamente esa sabiduría, se les abre el entendimiento, hermano, cuando viene el Espíritu Santo y revela quién es Jesús. Esa sabiduría que viene de lo alto es aquella que produce frutos, realmente, un conocimiento de lo que realmente es. Hermano, quiere decir que la sabiduría, el conocimiento de Dios, nadie lo puede comprar. Nadie lo puede comprar. El conocer, hay hombres que se van a llenar de letras, hombres que se van a llenar de mucho conocimiento, pero no conocerán el corazón del Señor, no conocerán la vida del Señor, no conocerán el caminar, la llenura del Espíritu Santo, porque Él a quien quiere se lo revela, y no es por conocimiento, sino porque es voluntad del bendito Espíritu Santo. Si algo no se puede comprar,
Y que si algo Cristo regaló, si algo Cristo pagó por los redimidos, hermano, es por las sanidades, por los milagros, por la libertad, por a toda administración, hermano, de dolencias, de cualquiera que fuera humanamente. Y luego, hermano, nadie puede comprar, nadie puede pagar lo que Cristo hizo, hermano, en la cruz, hermano, que es la salvación de las almas. Y tercero, nadie puede, hermano, pagar ni comprar, hermano, la sabiduría de Dios para llegar a conocerlo. Es gratuito. Es gratuito, hermano. Es gratuito. Los milagros son gratis. Los prodigios, las señales son gratis. La salvación del alma es gratis. El conocimiento y la sabiduría de lo alto es gratis. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Aún estando en Cristo, hermano, hay quienes no experimentan estas cosas. Porque no tienes nada que hacer, nada. Sacrificios no te agradan, dijo el Señor. Lo único que le agrada a Él es un corazón contrito y humillado, un hombre arrepentido, hermano. Y si algo abre los cielos, hermano, es un corazón arrepentido. Si algo toca el corazón de Dios, si algo abre que la misericordia de Dios se abra en la vida de un creyente, hermano, es que Dios no rechaza a un hombre de rodillas. Por eso la palabra gratuitamente significa sin costo alguno. O sea, nada en la tierra puedes traerle a Dios. Nada en la tierra puedes traerle a Dios por una sanidad, por un milagro, por un conocimiento. Es un obsequio que Él da a todo aquel que se acerca a Él. Acércate a Cristo. Las bendiciones, la salvación, la sabiduría, solamente les es otorgado a aquellos que se acercan a Jesús para conocer al Padre, para ser salvos. Nadie puede comprar el poder de Dios. Porque harás entonces el creyente que quiere el poder de Dios. Oh, disculpe, hermano. Disculpe, hermano, se fue por un momento la señal. Se fue por un momento la señal, disculpe. Disculpe, querido hermano, se fue por un momento la señal. Nadie puede comprar, porque en el momento de querer comprarlo, Dios se enojará. Por eso tengamos mucho cuidado que estamos en un tiempo donde la gente quiere comprar los milagros, quiere comprar las cosas de Dios y hará que Dios se enoje. En el libro de Hechos, tengan mucho cuidado en aquellos, hermanos. Por eso quiero también hacerles una advertencia, algo que tenga usted cuidado. Yo no sé, hermanos, si allá por donde usted habita, por donde usted vive, hermano, yo lo que puedo ver es que ya los encuentristas, los famosos G12, empezaron ya a moverse en las iglesias. Tenga mucho cuidado con los encuentristas. Usted puede revisar un poquito en el internet, hermano, qué tan peligroso es, hermano, cobrar para que tengas un encuentro con Cristo. Qué tan delicado es cobrar, hacer otro tipo de acciones, otro tipo de sacrificios, arrodillarte ante la cruz, ante una persona disfrazada de Cristo, arrodillarte ante la cruz y decir, perdóname, hermano, cuando la Escritura nos enseña que es una confesión de fe. Usted no necesita, hermano, un encuentro, de los llamados encuentristas, hermanos, porque eso lo hacen las iglesias católicas, lo hacen la gente torcida, hermanos, que quieren comercializar, haciendo vano el sacrificio, haciendo vano el mensaje de la cruz. Tenga cuidado, querido, investigue un poquito. Ahorita hay un movimiento llamado Tierra Prometida, que son sacerdotes católicos, hermanos, que están entrando, que tienen iglesias en todo México, son iglesias católicas Monte María, cristianos, ahora cristianos, llamado Tierra Prometida, son sacerdotes católicos disfrazados de pastores, hermano,
introduciendo los movimientos encuentristas y llevándolos otra vez que adoren a la cruz. Y la cruz es un símbolo de maldición. Tenga mucho cuidado que tenga que usted pagar por ir a un encuentro con Cristo. Tenga mucho cuidado que usted tenga que pagar por un milagro, por una sanidad. Tenga mucho cuidado que usted tenga que pagar por sentir a Cristo. Solamente las personas que no tienen conocimiento, que no leen su palabra, no, hermano, no creen en el Señor, son engañados de aquí para allá. Estos hombres son brujos que cobran, que hacen, hermano, supuestamente en señales, hermano, que en realidad no tienen la Escritura, no tienen al Espíritu Santo. En el libro de Hechos 8, versículo 9, por eso nada en Cristo se debe de cobrar, solamente el que cree en Él, todo es salvo. Todo aquel que cree en Él recibe un milagro. Todo aquel que cree en Él, Dios le abre el conocimiento de la vida de Dios. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, haciéndose por alguien muy usado por Dios grandemente. Pero él no hacía milagros, hermano. Tenga mucho cuidado con esa expresión de que ese hombre, como Dios lo usa tremendamente. No, hermano, no existen hombres que Dios use tan tremendamente como aquellos hermanos que están llevando la salvación, aquellos hombres que están defendiendo las almas, que están peleando por las almas, evitando que lo único que tienen que hacer en Cristo, querido hermano, es venir a los pies de Cristo y reciban toda bendición, haciendo poderosa la cruz de Cristo. Dice, y oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mira, decía, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque en sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no se había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don, la palabra don significa gratuito, un regalo. No tienes tu parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me habéis dicho que venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Miren que vemos que este Simón era un brujo, practicaba las artes mágicas, engañaba a la gente que les cobraba por un milagro, les cobraba por una falsa salvación, les cobraba por un falso evangelio, les cobraba, querido hermano. Dice que él hacía milagros, pero él no tenía el Espíritu Santo. Él quería recibir al Espíritu Santo. Por eso, hermano, vemos que lo que estaba haciendo, él estaba anulando el poder del sacrificio de la cruz.
les anunciaban el evangelio del reino. Dice que estos decían, este es el gran poder de Dios. No, el gran poder de Dios se llama Espíritu Santo. El gran poder de Dios se llama Espíritu Santo con nosotros. El bendito Espíritu Santo es el que tiene el poder para anunciar el evangelio. Es el que tiene el poder para hacer señales, prodigios y milagros. Por eso en Lucas 4:18 el Señor dijo, por cuanto el Espíritu está sobre mí para llevar nuevas a los pobres. Ese es realmente, hermano, el poder de Dios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu está sobre mí, dijo mi Señor Jesús. El gran poder se llama Espíritu Santo, para dar libertad, para sanar, para hacer milagros, para hacer prodigios. Se llama Espíritu Santo. Él quería comprar al Espíritu Santo. Porque este Simón hacía tanto queriendo engañar a la gente, en tenerlos entretenidos, queriéndole, hermano, que compraran, tuvieran un encuentro con Cristo, tuvieran un encuentro con Dios, que tenían que pagar. Tenga cuidado con los encuentristas. Tengan cuidado con los encuentristas. Es una falsa doctrina. Y quienes los guían, hermanos, son hechiceros, son brujos espiritualmente. Porque les cobran por un milagro, les cobran por tener un encuentro con Cristo, haciendo nula el sacrificio de la cruz. Le hicieron que están tan mal que tienen que pagar. Estamos en un tiempo donde ellos, en tiempo de eso, que ahorita en tiempo de vacaciones se están moviendo. Tengan mucho cuidado, queridos hermanos. Los están volviendo al catolicismo, los están volviendo a la idolatría, los están volviendo. Mira, ¿acaso no dice Isaías, hermano, que ellos edificaron un ídolo de madera y se postran ante el ídolo de la madera? Y dice que los que se postran ante el ídolo de la madera no tienen entendimiento. La Escritura dice que se volvieron tontos. Hay quienes piensan, hermano, que el decir tontos es una ofensa. No, tontos, hermano, dices que no tienen conocimiento de lo que están haciendo. No tienen realmente una versión, realmente un poder de lo que realmente dice, que los entontece, los enfatúa, queridos hermanos. Es tan peligroso, tan delicado, que alguien vaya a postrarse de nuevo, hermano, a los pies de una cruz. ¿Hacia dónde los está regresando? Hacia la idolatría. ¿Hacia dónde los están regresando? Dice el versículo Isaías 45, versículo 20. Reunidos, venid y juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y que ruegan a un Dios que no salva. No salva. Serán avergonzados, serán confusos. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Confundirlos, extraviarlos. Son magos, son hechiceros espiritualmente. Y acá había otro llamado Elimás. En Hechos 13, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla, hallaron de Pafo, dice, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado Bernabé y Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues se traduce su nombre Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice, hermano, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, andando alrededor buscaban quien lo condujese en la mano. Fíjese, hermano, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
Aquí había un hombre, hermano, llamado Elifaz, hermano, que estaba trastornando, estaba desviando. Quiere decir que hay brujos, hay falsos profetas que están desviando el mensaje, el mensaje de la bendición, el mensaje de los redimidos, en que todo aquel que cree en Él no tiene que pagar nada, que todo aquel que cree en Él es salvo, que todo aquel que cree en Él, la bendición de los cielos se derrama, que todo aquel que cree en Él, el conocimiento de Dios sin dar absolutamente nada. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ningún tipo de dádivas a cambio de nada, porque a Dios no se puede comprar. El regalo de Dios, el don de Dios no se puede comprar. Simplemente cree en Él, arrepiéntete, solamente obedécele y toda bendición de lo alto se derramará sobre tu vida, querido hermano. Este hacía señales, había una falsa sabiduría, había una falsa salvación. Por eso Elimás significa alguien que practica la brujería, practicante de la hechicería, queriendo vender las cosas de Dios, queriendo anular la sangre de Cristo, queriendo anular el sacrificio. Y el anulano es gratuitamente, que Él ya pagó, Pero hay que evitar que aquellos que se oponen al bendito evangelio son realmente brujos, que trastornan el caminar de otros. Este era un falso profeta, un falso hechicero que trastornaba el camino de otros para apartarlos de la fe de Cristo y que se salven. Es por eso que en este tiempo hay que tener mucho cuidado con esos falsos profetas. Y el Señor te dice, hay gente, hermano, a mí a veces me llegan ahí hermanos que solamente una persona se levanta y el Señor te dice, en esta mañana, y el Señor me dijo en esta mañana, tengan mucho cuidado porque esos son brujos, son hechiceros. ¿No se da cuenta que hoy está proliferando ese tipo de mensajes que no es bíblico? Que no acercan al creyente a Dios, sino que le alimentan su emoción. La gente no quiere escuchar el mensaje de arrepentimiento. La gente no quiere escuchar el mensaje del perdón, de la reconciliación. No quiere, hermano. Sabiendo que en Cristo Jesús todo se derrama, toda bendición se abre en aquellos que creen. Cualquier cosa que sea impuesta o de otra manera está diciendo que el sacrificio de la cruz ya no funciona. Por eso mira lo que dice en 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ti mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones a causa del camino de la verdad, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuidado, hermano, con que a Dios tienes que pactar con Dios. Tienes que pactar. Pacta con tanto dinero. Tienes que sembrar para que Dios te bendiga. Tienes que pactar. Tienes que hacer un pacto con el Señor para que Dios haga una sanidad, para que Dios, no, la única sanidad es camina bien con Dios. El único pacto que tienes que hacer para recibir a Cristo, para recibir, hermano, la bendición de Dios es camina con Cristo. Dice que estos hacen las cosas por avaricia, por amor al dinero. Tenga mucho cuidado, querido hermano, donde todo es condicionado por dinero. Todo es condicionado por la siembra. Tienes que pactar, tienes que traer tanto dinero, tienes que hacer esto. Tenga mucho cuidado, porque la escritura acá dice que esos son falsos profetas, y un falso profeta, dice aquí la escritura, son magos, son hechiceros, son brujos, que buscan anular el sacrificio de la cruz. No anuncian el evangelio gratuitamente. ¿Qué está diciendo? Que gratuitamente Cristo ya pagó. Cristo ya pagó.
Por eso la Escritura dice, Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué llevó Cristo? ¿Qué llevó Cristo en la cruz? Llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. En la cruz quedaron clavados. Porque el sacrificio de la cruz, dice que él fue a la cruz, dice en Gálatas, querido hermano, que él fue a la cruz para hacerse maldición, para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios. Él cargó todo lo malo. Una maldición es una enfermedad, una maldición es una dolencia, una maldición es una herida, una maldición, hermano, es una posición demoníaca. Una maldición, querido hermano, es algo malo en el cuerpo. Dicen en Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu, a fin de que por la fe recibamos la bendición, a fin de que por creerle a Él, en la bendita palabra, recibamos la bendición. Reprendemos entonces, echamos fuera, en el nombre de Jesús, toda maldición de nuestra vida. Porque en la cruz quedaron clavadas. La cruz de Cristo tiene poder para todo el que cree en Él, sea salvo, sea sano y seas libre de todo conocimiento vano. Nada tenemos que pagar. Él llevó todas nuestras maldiciones para ser de bendición. Dios no cobra por sus pecados. Dios no cobra por la salvación. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, porque en la obediencia está toda bendición. Eso dice en Deuteronomio, versículo 1, versículo 2. En la obediencia está toda bendición. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que pagar? Cristo ya pagó. Por eso en esta mañana, no sé qué situación estés pasando, alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna atadura, algún vicio. ¿No has recibido a Cristo como tu Salvador? ¿Estás emproblemado, no encuentras salida? ¿Hay situaciones desesperantes, angustiantes? Solo ven a los pies de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de estar lejos de Dios. Pídele perdón, reconcíliate con Él, y la bendición de Dios se abre sobre tu vida. Porque todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque todo aquel que cree en Él, la bendición de Dios se derrama sobre su vida. Y vino predicando el evangelio del reino, y vino predicando la salvación, y vino predicando la sabiduría. Querido hermano, Cristo ya pagó por a todos aquellos que creen. Todo aquel que cree en Él, y hermano, todo aquel que busca la obediencia en Él, la bendición de Dios se abre sobre su vida. La bendición es una sanidad. La bendición de Dios es una restauración. La bendición de Dios, hermano, es un perdón. La bendición de Dios es una sanidad. Hermano, la bendición de Dios es un milagro. La bendición de Dios, hermano, es una ayuda. La bendición de Dios, hermano, es una consolación. Es una paz. Esa es la bendición de Dios, hermano.
Por eso cierra tus ojos en esta mañana un momento, querido hermano, y oremos para que Cristo llegue a tu vida en este momento tan necesitado. Solo tienes que arrepentirte y decirle: Padre del cielo, yo confieso a Jesús como mi Salvador si no has recibido a Cristo como tu Salvador. Cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo que en Él cree no será avergonzado. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, hacemos un llamado a tu misericordia, a tu paciencia, a tu bondad, Señor, en esta mañana. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en la paciencia, en tu fidelidad, Señor, en aquellos tus hijos que están necesitados. Señor, tu palabra dice aquí que si confesamos con nuestra boca que tú eres el Señor y creemos que tú estás vivos, es un nombre, Señor, para no hacer nula la cruz de Cristo, para no hacer nula tu sacrificio. Señor, te decimos: perdona cada pecado. Pídele perdón al Señor por tu pecado. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dile: Padre del cielo, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón haberte fallado. Me arrepiento de todo corazón haberme alejado y abandonado el camino de la verdad. Perdóname, Padre, por estar lejos de ti. Te pido perdón. Hay quienes su pecado fue alejarse de Dios, abandonar el camino de Dios. Y hay quienes están pecando porque no conocen a Cristo. Simplemente dile: Padre, perdóname. Voy a abandonar este pecado, voy a abandonar este mal. Me arrepiento de corazón, dile, haber pecado. Quiero hacer lo correcto. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dile: límpiame con tu sangre, perdóname con tu sangre, santifícame en tu sangre. Dile: Padre del cielo, quiero empezar de nuevo. Me arrepiento. Y si estás enfermo, dile: Padre del cielo, me arrepiento de este pecado. Me arrepiento de tener odio, coraje, rencilla, resentimiento sobre alguien. Pídele perdón, ponte a cuentas con el Señor y dile: Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jesús. Por favor, sáname. Sáname de esta dolencia. Sáname de esta enfermedad. Haz un milagro en mi vida. Quiero obedecer tu palabra. Quiero andar firme, quiero hacer las cosas correctas. Dile: si tú me sacas de aquí, Señor, de esta enfermedad, de esta dolencia, si tú me sacas de este vicio, si tú me sacas de esta esclavitud, yo te seguiré, te serviré todos los días de mi vida. Pero dame vida, ayúdame, Señor, dile. Ten misericordia de mí, Jesús. Dile: Padre, quiero conocerte, hazme libre de toda maldición. Echo fuera de mi vida, dile: reprendo. Echo fuera de mi vida, renuncio a mi mal estilo de vivir. Renuncio a los vicios. Renuncio a toda perdición lejos de ti. Renuncio a los deleites por conocerte. Es lo único que recibe, querido hermano, recibe toda sanidad en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo. Eres libre en el nombre de Jesús en esta mañana. Solo cree. Todo aquel que cree en Él, nada le es imposible. En Cristo no tienes que pagar nada para tener un encuentro con Él. Solamente cree y se hará hecho, dice el Señor. Hágase conforme has creído. Cristo pagó por todo aquel que cree en Él. La bendición se derrama por creerle y por arrepentimiento, por creer en el Evangelio. Querido hermano, ven a los pies de Cristo. Si algo está mal en tu vida, es una maldición. Solo tienes que venir a Cristo, tienes que congregarte para que Dios quite de tu vida todo aquello que ha sido de maldición, hermano, y seas un ser nuevo, un hombre nuevo. Aunque tengas que empezar de nuevo, no importa, pero que seas una nueva criatura. Ven a los pies de Cristo. Cristo perdonará todo pecado.
No importa qué tan fuerte hayas sido. Dios es tan bueno, hermano, pero no entiendas que es donde te cobren. No es ahí, son falsos. Busquen a alguien donde realmente te ayuden, hermano, a reconciliarte con el Señor, a pedirle perdón. Y solamente levántate y camina. La palabra de ánimo del Señor era levántate y camina. No hay palabra más de ánimo que recibamos de Él. Levántate y anda. Levántate y anda. Sigue camino. Sigue caminando. No te detengas. Porque grande es la misericordia de Dios, hermano, para no ser vano el sacrificio de la cruz. Entendamos que Cristo murió una vez para siempre, para que todo aquel que cree en Él reciba la bendición del Señor. Hermano, Dios quiere que por la obediencia a la palabra recibamos su bendición. Quien obedece es bendecido. Dios bendice a su pueblo. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir. Que esta mañana reciba una sanidad. Reciba un milagro en tu vida. Recibe una libertad en tu vida. Solo levántate y anda. Anda al encuentro con Cristo. A una vida de obediencia. La obediencia nos lleva a Cristo. La obediencia nos lleva al Padre. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada. Ten cuidado de entrar a esas iglesias donde todo cobran, porque es brujería. Son falsos profetas que quieren cambiar la gracia de Dios por comprometer a alguien en su vida en un trato duro, sin alcanzar realmente la plenitud de Cristo. Si estamos en Cristo lo tenemos todo. ¿Qué todo? Tenemos toda la bendición que tenemos. El que está en Cristo, la bendición de Dios está sobre su vida. Que en esta mañana, hermano, tu corazón se sienta en paz, se sienta otra vez, hermano, fortalecido y para adelante, querido hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Algún comentario, alguna necesidad, hermano, con todo gusto puede enviar sus comentarios, puede enviar, hermano, y con mucho gusto oramos por usted. Con mucho gusto, hermano, les trazamos a una ayuda. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, aquí les esperamos. Aquí les esperamos este día. Hermano, a partir de las 6 de la tarde estaremos dando un culto a nuestro Padre Celestial, buscando su gracia, su misericordia, su bondad. No te sientas solo, que el que está en Cristo, la bendición de Dios está en su vida. Por la obediencia, la bendición de Dios está en su vida. Les esperamos, querido hermano. Vengas a partir de las 6 de la tarde y con la ayuda, hermano, de nuestro Dios saldremos adelante. Que Dios bendiga tu vida. Escríbanse en la página para que les lleguen los likes. Es Escuela de Ministerio Gracia GMP Yucatán. Iglesia de Cristo Dios habla hoy. Hermano, que Dios le bendiga. Donde quiera que estén, envíenos, hermano, si quiere información de la doctrina, donde quiera que esté en el estado, hermano, con mucho gusto les enviamos información. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.